Pues esta noche, aquellos que están sintonizándonos vía internet, usted está visitando vía internet y físicamente y fotográficamente la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Esta noche estaremos hablando de un tema muy importante, la homosexualidad. Así que no se vaya, que lo mejor comienza ahora. Dios les bendiga a todos. Sabe que esto es un tema que lo traemos abierto, amén. Abierto a todos, pueden hacer preguntas, esclarecer sus dudas, porque esto es importante que todos crezcamos en la dirección que nos lleva a la palabra de Dios. La homosexualidad, de manera introductoria, les voy a leer la premisa para que tengamos la base bíblica de todo lo que vamos a hacer. Lo último que puede ocurrir para un individuo es que pierda toda su identidad personal. Es que llega a una confusión de tal magnitud que tenga confusión en el desarrollo de su sexualidad. En este estado, la carne se convierte en un Dios con letra minúscula y las pasiones se tuercen para llevar una vida de promiscuidad en la que no existe realmente el amor. La rebelión y la inseguridad llevan a la persona hasta el punto de que está totalmente absorta de su propio pecado. Es decir, está ciega ante su propio pecado. Y cree que está bien. Eso es exactamente la premisa, traducido al español, de lo que nos quiere decir Carol Thompson, el doctor Carol Thompson. Así que el punto de vista bíblico con relación a la homosexualidad, vamos a empezarlo a desmenuzar desde Génesis 1:27. Y de entrada yo tengo que establecer claramente el parámetro de que Dios no creó a nadie homosexual. Eso de que nacemos, de que no. Dios no creó a nadie homosexual. X la hembra, XY el varón. Punto y se acabó. Hombre y mujer. Pueden haber aberrancias como el síndrome de Klinefelter, que es XXY, pero eso es de 1.000.000 y de 100 ninguna, ni de 1.000 ninguna. O sea que eso son aberrancias que existen y tiene para el conocimiento general los dos sexos manifestados en manera pequeña. Que tampoco es una realidad de que Dios creó homosexuales. O sea, es una mentira. Eso es hermafrodita. El hermafroditismo es una vertiente de una anomalía genética que no viene al traste porque es en 0.001%. O sea que eso no existe como una realidad para tomarlo de base científica. Y sabemos científicamente que es una normalidad genética. Y por eso se manifiesta en 0.001%. O sea que eso es sin índice. Así que todas las aberrancias que le están hablando ahí, que nacen así, que yo soy... No. Todo es espiritual y falta de corrección muchas veces. Pero dentro de esos problemas vienen unas manifestaciones psicológicas, conductuales, que vamos a estar hablando, y pecaminosas que toman lugar en la vida de la gente. Que de eso vamos a estar hablando. El principio Dios creó al hombre, varón y hembra. En Génesis 1:27 queda establecido. Usted lo tiene ahí claramente. No voy a volver a leer sobre lo mismo, porque es lo mismo. Y creó Dios a su imagen. Vamos a leerlo para que ustedes. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Léete el 28 entonces. Claro. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjese que claramente establece que tiene que haber una multiplicación y sojuzgar es tomar dominio terrenal completo. Y una de las cosas que hace que el ser humano tome dominio terrenal es que sea multiplicado. Como un hombre con un hombre se puede multiplicar, como una mujer con una mujer se puede multiplicar. O sea, de entrada al saque, como decimos en el campo, está fuera de lugar. Es imposible. Por lo tanto, sabemos que no puede ser así. Es un disparate. Y si le vemos Génesis 2:24, te reafirma esa condición.
Búsquese Génesis 2.24. Déjame meter el micrófono acá para que cuando lo lea. Génesis 2.24. Perdóname, 24, dije así. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Bien, ese establecimiento de formar una sola carne no es otro evento más que el fundamento de sembrar familia para establecer su reino sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué hacen las tinieblas? Buscar romper la obra de maldad, produciendo que varón con varón se case y mujer con mujer se case. O sea que es un acto destructivo, no solamente para nosotros como población correcta en la manera de vivir, sino destructivo para la misma tierra, porque es un agente contaminante. Y eso es parte de lo que más adelante se va a llamar abominación desoladora. Es el resultado de todo esto. De hecho, los imperios, si usted estudia todos los imperios mundiales, el pecado que más sobreabundó, que los hizo caer de la gracia de Dios, fue la homosexualidad. Roma, bueno, todo, no vamos a estar hablando de eso, pero todos se cayeron por ahí. ¿Por qué? Porque esto nos lleva al resultado de la rebelión contra Dios, porque la rebelión contra Dios es la homosexualidad. ¿Por qué? Porque va a destruir la propia creación que Dios hizo. Y toda aquella que atente contra el diseño original para lo cual Él creó las cosas es una rebelión. Todo. Todo se resume ahí. Vamos a leer Romanos 1, 24 y 27. Yo lo voy a buscar también para darle calor a esto. Romanos 1, 24 y 27. Fíjese que esto de la rebelión sigue corriendo como una línea trazada con un propósito de destrucción. Y entra a formar parte desde el Génesis hasta Apocalipsis y al final como es el resultado de la apostasía. Vamos a leer esto, Martica, ¿lo tienes ahí? Sí. Por favor, para que podamos darle del Romanos 1, versículo 24 al 27. Por lo cual también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Déjalo, párate ahí. Fíjese que no es solamente permisivo, pero Dios los entrega. Y si Dios los entregó, ¿quién los podrá sacar? Fíjese, o sea, el poder que tiene ese pecado contra Dios. Como es tan destructivo, Dios los entrega. Y esto es importante que usted lo entienda, porque la salvación se puede perder. Y la gente todavía, y hay pastores predicando que la salvación nunca se pierde, que es un regalo de Dios, que como te regala un carro no te lo pueden quitar. Eso es mentira. Y mire aquí, mire cómo te lo dice. Dios los entrega. Quiere decir que no es permisivo. O sea, eso es no, te destruyo si persistes en hacerlo. Punto y se acabó. Es radical. Y eso es uno de los puntos importantes para que se lo podamos dar de una manera orientativa a la gente. ¿Por qué? Porque Dios me perdona y yo siempre soy salvo. Eso me dicen los homosexuales. Yo les digo, eso no es verdad. Hay más de 17 puntos que te puedo explicar que la salvación se pierde, entre ellos está este. Y aquí está en Romanos 1, versículo 24, que Dios los entrega. O sea que judicialmente la gracia de su salvación se pierde. Por lo tanto, no serán salvos a menos que se arrepientan antes de morir. Sigue leyendo. Los cuales cambiaron. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Fíjese, amén. Esto está súper mega extra claro.
nos está diciendo, nos habla anterior al versículo 23, el 25, que leímos primero, que cambiaron la gloria incorruptible por la gloria corruptible. Ese no lo leímos, pero en el versículo 23, si usted sube un poquito arriba, se está refiriendo ahí, el 25 se refiere al versículo 23, que habla de la inmundicia espiritual y sexual. Quiere decir que el pecado comienza espiritual y después se materializa sexual. Porque los espíritus no tienen sexo. ¿Lo van cogiendo? Por lo tanto, todo comienza con un pecado de destrucción, de rebelión, donde toma potencia, dependiendo del sexo que sea, para obligarlo al mismo sexo. Por lo tanto, un acto destructivo desde el comienzo, porque es para destruir que la población no se multiplique, la familia no se reproduzca y no se puede establecer el reino de Dios y su justicia sobre la faz de la tierra. Por eso Dios es tan fuerte y dice que, que los entrega judicialmente, como dice en el versículo 24. Ahora bien, sigue leyendo el 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Fíjese, esto está claro también. O sea que el Señor quita sus restricciones y por lo tanto le dio acceso de libre a sus deseos. Él respeta el libre albedrío, pero no le deja de enseñar lo que es correcto. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que no hay tal cosa como que alguien lo obliga a hacer así. Dios le dice, esto es lo que es correcto, pero tú decides si coges entre la vida o la muerte. Como le dijo a Abraham. O sea, Dios no le tuerce a nadie el brazo, pero tú decides si coges la salvación conmigo o si tú la quieres perder. Ya tú conociste la verdad, te convertiste a Cristo, pero tú decidiste ser homosexual. Pues tú sabes que yo no estoy en eso, le dice Dios. Por lo tanto, pierdes la salvación. ¿Estamos aquí? Eso es importante que usted lo entienda, porque muchos homosexuales dicen, no, yo soy salvo. Y se parten diciéndolo. No. Y hay iglesias ya así. La iglesia sin verja, sin paredes, está así. Y usan la Biblia y tergiversan como les da la gana. Ya eso está pasando, o sea, porque estamos en apostasía. Estamos en apostasía. Y Dios es amor. Y para aquí y para allá. Y Juan 3:26. Pero no hablan de esto. La nueva versión de ellos que tiene un color lo más bonito como ellos. Arcoíris y esas cosas. Pero mire, lo importante es, no lo quiero decir en forma crítica. Tenemos que ayudar a esa gente cuando lleguen a nosotros. Tenemos que ayudarlo. Y ayudarlo con la base bíblica. No es fuetearlo. Ayudarlo con la base bíblica. Con la verdad. Claro, a eso iba. Saben algo y pues no sé, quizás toca tanto el sentimiento. Se callan. Que los apoyan. Sí, no es correcto. Porque Dios no está en la pena. Dios está en la corrección. Por eso es que hay mucha gente, porque mire, si usted busca esta parte que estamos leyendo, es el resultado de la apostasía. Y muchas veces la gente, por esa pena que él acaba de decir, las iglesias que no son cristocéntricas están manteniendo una población cautiva por la pena. Otra de las cosas que ocurre en la apostasía es la tergiversación de las palabras para traer una confusión de un principio que es bíblicamente establecido, también lo tergiversan. Ya está viendo pastores homosexuales dirigiendo iglesias y están llenas las iglesias. La iglesia presbiteriana acaba de aceptar gente homosexual para ser pastor. Algunos de los grupos bautistas igualmente. O sea, en discípulos ya se están tratando de colar. O sea, tenemos un problema grande y serio, que el homosexualismo está rampante. Pero como les dije al principio, a ustedes que estaban llegando, es una maniobra destructiva de parte de las tinieblas porque está evitando que se pueda reproducir el cuerpo de Cristo. Ese es el propósito y la agenda que llevan. Y para que no se pueda reproducir, pues van a casar hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces adoptan ahora por ley un ser humano inocente para convertirlo también en homosexual. A que ustedes no saben que la primera pareja que adoptó en Puerto Rico, un niño lo violó y se lo quitaron. ¿A qué eso no sale en la prensa? Pues pasó así.
Salieron adoptándola y promoviendo la ley y sacándola en cara. Pero lo que le hicieron no salió en ningún sitio. No la sacaron. Y gracias a un médico que le llevaron al niño lacerado, tuvo los pantalones de reenfrentarlo. Y no solamente lo enfrentó en la justicia, pero nadie lo publicó, nadie lo dijo y se quedó callado. Amapucharon. Porque la prensa es parte de esta porquería. Los medios noticiosos también homosexuales. Están llenos. Pero nosotros como iglesia somos portadores de la verdad, tenemos que denunciarlo donde quiera que tengamos la oportunidad. Por eso es importante que estas palabras uno sepa hablarle y contestar a la gente. Como yo le decía en la televisión, yo no tengo nada contra ti, es con lo que opera en ti. Y le pasé por el medio a todos los homosexuales, estaban locos por tirarle un golpe. ¿No se atrevieron? Enseñarle esto. Eso. De eso vamos a estar hablando. Eso es muy importante. Martica, el 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es la retribución debida debido a su extravío? No son salvos. No son salvos. ¿Y el 28? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora dígame usted, ¿puede usted o no perder la salvación? ¿Verdad que sí? Y como eso hay cientos y cientos de casos en la Biblia que te lo dice. Por lo tanto, la salvación tiene que usted con temor y temblor protegerla. Y específicamente esa palabra, temor y temblor, se contesta no con el diccionario de Wikipedia ni de Internet, se contesta con la misma palabra. Temor y temblor en la palabra significa temor a Dios. Y temblor por su salvación significa salvación. Usted no va a buscar en el diccionario lo que no está. Usted busca en la Biblia que está la respuesta. ¿Me cogieron? Bueno, pues vamos a seguir. Cualquier duda pueden preguntarle, esto es abierto porque hay una enseñanza para discutirlos todos. El resultado de la rebelión contra Dios es la homosexualidad, como leímos ya. Ahora bien, el hombre aquí cambia la gloria de Dios incorruptible por la corruptible. Quiere decir que de corruptible que era del camino correcto, lo cambió a la incorruptible y perdió su propia gloria. ¿Cuál es la gloria? Perdió su propia salvación. Lo está diciendo claramente. Entonces, el renglón número 2 nos explica aquí claramente que en vez de vivir en la verdad, el hombre escogió vivir en la mentira. Y Dios le permitió que se engañase y se entregase a pasiones desenfrenadas. ¿Y por qué Dios lo permite? Porque respeta el libre albedrío. Dios no le tuerce el brazo a nadie, tú tienes que creerle en esto, sino te dice la verdad. Tú decides en lo que quieras creer. No hay tal cosa que no me lo dijo, que yo no sabía, que tal vez no. Todos y cada uno de ellos que son homosexuales, en algún momento dado la verdad fue puesta en ellos. Ellos decidieron hacerlo. Por eso es que Dios entonces lo entrega a pasiones vergonzosas. O sea, Dios no es injusto, Dios es justo. Pero el hombre tiene que aprender a respetar la justicia de Dios y valorarla para que pueda mantenerse en la verdad absoluta de Dios y sus caminos ser prósperos. El problema está ahí, que ellos no quieren hacerlo, persisten en hacerlo y ahora lamentablemente tenemos iglesias supuestamente con principios cristianos que están dándole vuelo a esa equivocación. Nosotros vamos a recibir mucho pueblo aquí, tenemos que estar preparados para amablemente rebatir esto con la sustancia de la Biblia. En amor siempre, porque sabemos que la equivocación está y necesitan ser corregidos. Nosotros hemos tenido gente homosexual allá que se convirtieron a Cristo y están libres completamente. Y hay algunos que se han casado y tienen familia. Tenemos muchos, ¿verdad? Que estaban aquí también. Y otros que estaban en un grupo grande allá en Sendero. El hombre cambió la gloria incorruptible por la incorruptible. Quiere decir que el hombre decide cambiar la gloria de Dios por las cosas corruptibles de este mundo. Es una decisión. Por lo tanto, lo primero que tiene uno que trabajar con esta persona es, tú decides qué tú quieres, seguir al Señor. ¿Tú estás seguro? Eso, entonces vamos a trabajar contigo. Porque es una decisión. Si no, va a tener un encuentro con Dios y se va a ir a la inmundicia otra vez.
¿Por qué? Porque él decide normalmente lo que la carne le pide. La carne le pide las pasiones desenfrenadas para entrar en la corrupción y en la rebelión, que es contra la construcción y la creación de su mismo sexo. Y eso hace que él camine hacia la otra parte. ¿Por qué? Porque la carne, si no es entregada al espíritu, la carne domina la mente de la persona y lo lleva una y otra vez al pecado. Por eso no basta con entregar los pecados nuestros, sino que tenemos que remacharlo, obligando el cuerpo y la mente a hacer lo que es correcto. Usted tiene que obligarlo, pero en el espíritu, porque en la fuerza suya no puede, es en el espíritu. Es con el Espíritu Santo, con la fuerza de Dios. Muy bien. Estas escrituras expresan el punto de vista de Dios con relación a la homosexualidad. Vamos a buscar Levítico 18:22. Libro de Levítico 18:22, Martica. La voz oficial de la iglesia. Levítico 18:22. Déjame buscarlo yo también aquí. 18:22, Martica. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Fíjese que declarar el terrible pecado de la abominación de la homosexualidad está por encima, no importa lo que diga el hombre, está por encima, es un pecado. Dios dice que es una abominación. Abominación, eso es como la atrocidad mayor que el hombre puede hacer contra Dios y contra él mismo. Abominación. ¿Y sabe por qué él lo llama de esa manera? Porque toda persona que es homosexual camina hacia su propia destrucción automática. Y esa destrucción automática lo va a desintegrar completamente. Y al desintegrarlo, no va a poder funcionar dentro de los valores correctos y su salvación está perdida. Porque Dios lo entregó a esas mismas pasiones desordenadas. Lo leímos en Romanos 1:8. Levítico 20:13 ahí mismo. Vamos un poquito más adelante. Lo quiero traer porque él lo llama de una manera repugnante. Toeva. Levítico 20:13. Déjame buscarlo aquí. Esta Biblia es nueva, es más difícil. Aquí está. Y cualquiera, Martica. O si alguno. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. O sea que son irremisiblemente muertos. Aquí habla de que la homosexualidad es como una abominación. La palabra abominación, que como se lo está diciendo ahorita en hebreo, significa toeva. Toeva significa que es algo repugnante, es asquerosidad. Y si es asquerosidad, quiere decir que apesta. Y si apesta es muerte y Dios no está en la muerte. Dios está en la vida. Por lo tanto, es una destrucción total. Y nosotros tenemos que enseñar esto en amor, pero enfático. Y lo primero que tenemos que trabajar con esta gente, enseñarles por qué eso es muerte y por qué no tiene vida. ¿Por qué? Porque las iglesias que están apoyando esto, que ya son muchas, le están diciendo que Dios perdona, que Juan 3:16, que para aquí y para allá, que si Dios es amor y tú no sigues, lo que no hay problema, pues le están enseñando algo equivocado. Porque Dios no puede amar una cosa que va contra su palabra. Sería Dios entonces dejar de ser Dios para integrarse a la manera de pensar del hombre. Y no es así. Es el hombre que tiene que integrarse a la manera de que piensa Dios. Porque Él es el maestro. Por lo tanto, nosotros tenemos que enseñar esto con mucho amor, pero con mucha diligencia y con mucha rectitud y formalidad. Y decirle que esto es muerte irremisiblemente. O sea, no es que si yo que tal vez que hiciste buenas obras, es que tú eres bueno, es que como tú pastoreabas, que tú ayudabas a las ovejas. No. Es que estás muerto. Punto. No te salva a nadie a menos que te arrepientas y corrijas. Dios los acepta. Igualmente que decirle, no importa que ellos son salvos porque ellos recibieron el regalo de Dios y no la pierden. No. Mi Biblia no dice eso. Usted puede perder la salvación si usted no sigue a Dios correctamente. Punto y se acabó. Eso de que es un regalo permanente, eso es una mentira. Otro engaño que está haciendo en las iglesias. Hay muchos engaños porque estamos en tiempo de apostasía. Y aprovecho para aclararlos ahora de una vez. ¿Qué aprovechan? No es así, doctorísima.
Deuteronomio 22, 5. Vamos a buscar Deuteronomio, está cerquita por ahí. Un poquito más adelante. 22, 5. ¿Verdad? Déjame buscarlo. Deuteronomio 22:5. Quiero darle todas estas citas bíblicas porque es importante que usted esté claro, porque nos vamos a enfrentar a muchos problemas de esta magnitud y tenemos que saberlos llevar por el camino correcto sin herirlo, pero hablarle lo que es correcto. Sí. Ya, Martín. Lo tenemos todo, ¿verdad? No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Mire, esto es un tema interesantísimo. Cualquier cosa que tenga tendencia a ocultar el sexo correcto por ropa incorrecta, ya es una violación a lo que Dios establece en su palabra. O sea, quiere decir que esto es aplicable a todas las culturas. Si en la cultura suya usan un manto, como son los musulmanes, como son los árabes y los judíos, pero el manto del hombre es del hombre y el manto de la mujer es diferente. Porque si usas manto, no tiene que ver, tú puedes usar el manto, si en tu cultura usan manto, los varones lo usan de esta manera, y es así, 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 con estas características, y las mujeres usan el manto de estas características. No, hay diferencias claramente, o sea que no hay motivo de confusión. Como los escoceses, ellos pueden usar falda a los varones, pero la falda que usa el escocés varón no es igual a la que usa la mujer. Lo dice la palabra, y lo sabemos que culturalmente es así. O sea que no hay tal explicación de que son confundidos, es una mentira. Y hay... Sí. Y le ve las piernas peludas a los varones. O sea que no hay motivo de confusión, no hay forma de confundirse. Es cuestión de uno verdaderamente escudriñar esto a profundidad. Pues sabemos que el manto del hombre es diferente al de la mujer, ¿verdad? Vamos a buscar Deuteronomio 23 ahí mismo, el capítulo que sigue, el 17 al 18. 17 al 18. ¿23, 17 y 18? No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la... Perdóname, ese 17 se refiere exactamente a que se prohibía la fornicación en todo aspecto, como también la homosexualidad. Porque también la promiscuidad de las mujeres es abominación delante de Dios. Y del hombre también, sea pastor, es verdad. Es para los dos iguales. 18. Sí, porque lo que pasa es que tenemos una cultura varonil que al hombre se le permite ciertas cosas y a la mujer se le condena, y eso para ambas cosas es impureza. Por lo tanto, corre para los dos lados iguales. Sí, sí. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Quiere decir que compara a los homosexuales como perros. Pero esto es importante. No es el hecho de los perros y los homosexuales, es el hecho de que los perros no piensan, ni tienen capacidad pensante, por lo tanto no tienen el Espíritu Santo y no tienen el discernimiento de espíritu. Pero el ser humano que tiene el Espíritu Santo y el cerebro les da discernimiento para poder corregirlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando leímos en Romanos 1, el versículo 18, creo que fue que leímos, ¿verdad? Romanos 1, 24 y 27, que le manda un espíritu de error para que crean su propio error, ¿verdad? Eso lo leímos ahí. Pues cuando la persona comete el pecado de la fornicación o comete el pecado de la homosexualidad, entra en un espacio de tiempo espiritual donde pierde la capacidad para poder discernir, y Dios le manda un espíritu de error para que crean su propia mentira. Y entonces, irremisiblemente, pierden la salvación. Exactamente, actúan como animales que no piensan. Eso es lo que se refiere a la Escritura.
Y esa parte es importante que nosotros la podamos entender, porque cuando recibamos las personas que están pasando por este pecado, no lo van a poder entender a menos que se les explique de una manera simple, pero clara y firme, y en amor, para que puedan venir al camino. ¿Por qué? Voy contigo, Ana Margaret. Porque en la profundidad de su inconsciente, ellos saben que están mal. Por eso vienen a buscar una alternativa. Pero ¿qué pasa? El diablo sabe esto y ya creó iglesias de homosexuales cristianas. Supuestamente cristianas, pero son a base de, están funcionando así. Y entonces nosotros tenemos que saber lidiar con esto para orientarlo. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos de apostasía donde el engaño es rampante y la justificación del engaño se sostiene con la palabra mal entendida y no usada correctamente. Y nosotros tenemos que, por eso estoy versículo por versículo desmenuzando esto para que usted tenga herramientas para cuando llegue ese momento. Espérate, yo voy a Romanos, yo voy a Levítico, voy a Deuteronomio, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo tenemos claro, Margaret? Pregunto, en la Biblia hay un versículo que dice que el castigo para ellos era apedrearlos. No. No, no lo dice. No lo dice lapidación. No. No. Pero entre los judíos sabemos por las historias que puede pasar por cultura de ellos. Eso en las historias no está descrito en la palabra, aquí está descrito como muerte completa, pero ellos podían castigarlo con lapidación. Lo que pasa es que no se le dio mucho hincapié a eso porque dentro de ellos mismos eran profesores y maestros, habían homosexuales y reyes homosexuales. Pero sí. Seguimos, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 6, 9 al 10. Primera de Corintios 6, 9. 6, 9 al 10. Vamos a buscarlo, 6, 9 al 10. Aquí vamos a leerlo versículo por versículo, Martica. Porque esto habla de la pureza. De la Martica. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ahora de ahí, fíjate, qué interesante. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces, tú dices, pero ¿quién establece la justicia? La justicia tú no la estableces, está establecida en la palabra. El desobedecer la palabra te hace injusto a ti. Fíjate que la palabra misma te dice lo que es justo y lo que no es justo. Para que sepa que la doctrina bíblica en la seguridad esa que dice eterna salvación incondicional es una mentira. Dale al seto que es duro. Que no hay salvación. Salvo siempre salvo. No es verdad. Y dice que nadie os engañe, ¿verdad? Y estas palabras, que nadie os engañe, están en Mateo 13:5. Búsquese, si no me equivoco, yo lo repasé en Mateo 13:5. Búscame ahí, Mateo 13:5 el iPad ahí, a ver si estoy hablando lo que es correcto. Ni lo fornicaron. Mateo 13:5. Capítulo 13, versículo 5. Léelo. No. Marco, es Marco. Marco 13:5. Marco, perdóname, Marco. Sí, léelo ahí mismo. Mira a ver si es verdad. Jesús respondiéndoles, comenzó a decir, Ajá. mirad que nadie os engañe. Ahí está. Eso exactamente es lo que estamos viviendo ahora. No, la iglesia supuestamente cristiana, que no son cristianos nada, pero tienen su nombre de ser cristianos, está engañando a la gente. ¿Para qué? Para vender un evangelio acomodaticio al pecado y que la gente se pierda. Y esto es cumplimiento de los tiempos que estamos viviendo. Por eso él dice, esta mañana lo estábamos discutiendo, si no acortara los tiempos, hasta los míos se perdería. Y es precisamente esto que estamos viendo. ¿Por qué? Porque la confusión ha sido tan grande y han sellado la de maldad de tal manera que la gente está creyendo su propia mentira.
Eso es para que usted vea que estamos en plena apostasía. ¿Está viendo, verdad? Seguimos. Martica. Ya decimos que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. No. Pues dale. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Quiere decir que el verdadero cristianismo es una vida cambiada por completo. Es un giro de 180 grados. Completo. No es a mitad, es un chipito aquí, pero perdóname, bendito y la pena, tú sabes. No. O tú te cambias a la manera de Cristo, o sencillamente pierdes tu salvación. Punto y se acabó. Hay que ser fijo, Tato. El afeminado y amanerado, ¿es lo mismo, pastor? Sí, buena pregunta. Afeminado y amanerado es lo mismo. Ajá, pregunta ya. Eso es un tema bien interesante. Las noticias están dando que están hablando de unas terapias de Ahí está. conversión y están engañando al pueblo. Yo iba a hablar eso al Están final. generalizando, Sí, pero está bien. diciendo que las iglesias son malas. Sí. Todas no son Todo malas. eso nos indica que Cristo viene pronto. Se están levantando. Eso es parte de lo que tenemos que vivir porque eso es una persecución contra la iglesia. Y se está gestando a nivel legal, con el poder del gobierno. Pero gracias a Dios que Rosselló hizo término medio en eso. Entre las cosas más malas, las menos malas que ha hecho. Pero nosotros tenemos que mantener la voz firme. Porque esa terapia de conversión es para contaminar la gente. Y no tienen ninguna razón de ser, pero están funcionando porque pues, el diablo está, las tinieblas están metidas donde quiera. Sí, el maligno está bregando ahí. Pero nosotros, porque nosotros tenemos que dar por nuestros nietos, por nuestros hijos, por nuestros vecindarios que podamos ayudar a los niños. Y tenemos que hablarle claro a los padres, porque el problema de esto es la siguiente. Mire la estrategia diabólica tan grande que esto. La gente que no conoce este evangelio, que no conoce la verdad, está bien vulnerable a recibir eso y lo que hace es que le convierten los hijos al homosexualismo en sus propias caras. Entonces la gente dice, no, yo no estoy de acuerdo con homosexual, pero tú no conoces a Cristo, ¿cómo tú vas a combatir eso? Si eso se batalla en el espíritu. ¿Cómo es eso? O sea que yo voy a combatir algo que no veo, pero lo estás escuchando. No lo pueden entender. Yo se lo digo a los vecinos, no lo pueden entender. No lo pueden entender porque no tienen el Espíritu Santo y no se pueden levantar. ¿Qué van a hacer? Presa fácil de ellos. Sus nietos, sus hijos, todo. Por eso es que me interesa que ustedes como jóvenes, que son los que pueden llevar esta voz a muchos jóvenes, le enseñen esta verdad. Porque ellos, aunque usted no lo crea, oyen mucho más cosas y peores de las que usted y yo escuchamos. Y están al día en eso. Y está pasando. Pero si no le llevan este mensaje cementada en esta verdad en amor, ¿cómo lo van a recibir? Si los padres que tienen que hacer no hacen el trabajo. Es importante. Vamos a seguir aquí. Leímos el 10, ¿verdad? No, falta el 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea que estamos hablando de que todo este conglomerado de cosas le está diciendo que no son salvos. Cuando usted le dice a una persona no son salvos, eso le interesa escuchar. Porque aunque no conozcan al Señor, saben que tienen que buscar su salvación. Pues entonces tú lo llevas a la cruz y le enseñas lo que es la cruz y lo que hizo Jesús y empiezan a entender. Y si lo llevas entonces a que confiesen a Jesucristo, las vendas se caen y pueden ver lo que le estás hablando. Esto es importante porque para poder ver esto necesitan el Espíritu Santo dentro de ellos. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a recibir gente aquí en la iglesia, sobre todo cuando estemos arriba, que tienen ese problema y están callados. No lo van a decir. Pero entonces aprovechamos que están calladitos para llevarle la información correcta y crearle una inquietud de salir para su propia salvación. Eso hace que el inconsciente
se refleja al consciente y crean una ansiedad de la búsqueda de Dios. Tenemos que aprovechar esa coyuntura. ¿Por qué? Porque el homosexual, en su fondo, en su ser interior, el 99.99% de ellos saben que está mal. Pero como no han sido aceptados, prefieren seguir siendo mal, caminando equivocado y de espalda a Dios, con tal de ser aceptos para los demás hombres y en la sociedad. Entonces, siguen caminando mal, pero cuando tú le dices, mira, pero espérate, porque tú sabes que esto puede costarte la salvación. ¿Cómo? Bueno, vamos a la palabra, mire lo que dice la palabra. Entonces, ellos le van a refutar con mente disparate. No, yo fui salvo y yo en la iglesia a mí me bautizaron y yo sé que yo no pierdo la salvación. Por ahí es que empieza la mentira. Salvo siempre salvo. ¿Para qué? Para justificar el pecado. Es ahí que está el engaño. Lo cogió. Esa iglesia de Dorado que está allá, ahí es que tiene la gente amarrada. ¿Por qué? Porque lo hace deliberadamente para derribar los argumentos de la Biblia, porque no pueden borrar toda la Biblia. Se pueden borrar algunas cosas, pero todas no la pueden borrar. Y con eso derriban todos los demás argumentos. Y se meten en Juan 3:16. Ahí está. Porque, precisamente dilo. esos 2 versículos de la Biblia que están viendo en la pantalla lo quitaron de su Biblia para acomodarse ellos a lo que ellos creen. sí. Eso no le conviene a ellos. Por eso nosotros tenemos que dejarles saber que la Biblia es completa. La versión internacional nos quitó. Es verdad. Nosotros encontramos esos fallos. Y nosotros tenemos que llevar este mensaje claro, pero consciente de lo que estamos hablando y teniendo un pleno conocimiento para que ellos puedan ver esta verdad completa. Y decirle, mira, si tú lees una parte así y te falta la otra, tú estás incompleto porque el mensaje no es correcto. Por lo tanto, tú puedes decir que esta primera parte que te enseñaron no es verdad porque le falta la otra parte. Y entonces lo vas enseñando para que ellos puedan decir, caramba, pues si me falta. Y cuando ven la otra parte, dice, pero yo no sabía eso. Cuando te dice eso, tú dices, wow, ya hay un inquieto. Pues mira, ya lo dejaste ahí, vamos a ver esta parte aquí. Lo vas llevando conforme a los versículos escritos están. Y ahí ellos van descifrando su propia mentira dentro de ellos hasta que la rechazan. Con eso nosotros hemos ganado como 25 homosexuales. O 26 por ahí. Así, suavecito. Suavecito. Ya lo dejaron de hacer y hay uno que se casó. Y así, sucesivamente. Y esa es la forma. Pero es suave. Es suave. Y tenemos que hacerlo. Porque estamos en tiempo de apostasía donde están a ser engañados. No, firme la verdad. Y usted tampoco vaya a los sitios donde están pasando esas cosas para ver lo que hacen. Porque tampoco eso es bueno. Por lo tanto, tenemos que hablar de la pureza, que es lo que acabamos de leer en 1 Corintios 6, 9 al 10. Bien, la homosexualidad es definitivamente un espíritu de perversión. Vamos a leer una nada más para no perder mucho tiempo de Génesis 19, que es los hombres de Sodoma. Génesis 19. Es el capítulo completo. Vamos a ver cómo lo podemos entresacar. El versículo 19, sí, pero vamos a ver cómo lo leemos. Este Génesis 19 se refiere a los 2 ángeles que le forzaron la puerta a Lot para violarle los 2 ángeles que llegaron a visitar a Lot para sacarlo de... Vamos a leerlo porque es que no se lo puedo resumir para que usted lo pueda ver. Sí, sacarlo de Sodoma. Entonces léelo, Martica. Es cortito. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa. Y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron.
Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta. Párate ahí. Perdóname. Fíjense que lo que hace destruir a Sodoma y Gomorra es el pecado de la homosexualidad. Fue lo primero que... Yo estuve allí viendo esas piedras cuando nosotros se queman azufre. Todavía allí no nacen plantas en la fecha actual. Imagínense lo que es una ejecución de una abominación del pecado. A la fecha actual no nace ni una hierbita mala. Mire que el coquín nace donde quiera. Ahí no nace nada. Imagínense lo que es la abominación. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Fíjese, Lot era tibio. Ahí usted lo ve, la tibieza. ¿Cómo él va a hacer unas mujeres vírgenes entregárselos a esos demonios? Fíjese la mentalidad. Por eso, Lot se salva por la intervención de su tío Abraham. Por eso es que se salva. Pero fíjese la mentalidad. Le quiere cambiar sus hijas por los ángeles que están allí que representan a Dios. ¿Usted cree que Dios está en eso? Dios es recto. Dios es recto. Pero por la intervención de su tío, él se salva. Es importante que usted establezca que eso está mal hecho. Y que le quede bien claro que eso no es correcto. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Esos son los ángeles. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Fíjate que es importante. Los yernos no le creyeron y los yernos no se salvaron. Usted termina el relato, se da cuenta que porque no creyeron y se burlaron, perdieron su salvación. ¿Se podrá perder la salvación? Hermano, yo creo que hay que creer eso, porque también otra de las mentiras en estas iglesias es que salvo, siempre salvo. Y hasta dice, ese regalo Dios no te lo quita. Oye, Dios te lo da. Jehová a Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. ¿Quién dijo eso? Job. Entonces la salvación se puede perder. Amén. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, y no es ella pequeña, y salvaré mi vida.
Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa y escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Ahí está. Fíjate, este versículo 22 específicamente es muy interesante porque pues, el Señor le había prometido a Abraham que perdonaría la vida de Lot, ¿verdad? Por lo tanto, no vino la destrucción de él, sino hasta que llegó a Sodoma y Gomorra cuando ellos salieron. Quiere decir que es una promesa de cumplimiento lo que ocurrió aquí. Y esto yo lo traigo a colación con una importancia suprema. Escuche bien. Así como Dios le prometió a Abraham la salvación de Lot, Dios le ha prometido a la iglesia neotestamentaria la salvación a través del arrebatamiento. Y Dios lo ha establecido en su palabra muy claramente para que todo quien él cree, en obedeciendo su palabra, reciba la salvación a través del arrebatamiento. Estamos exactamente en el punto cumbre, casi final para el arrebatamiento. Porque estamos en el cumplimiento de la parábola de la higuera. Eso lo hemos hablado. Pero yo cada 6 meses, el Señor me dijo, cada 6 meses le vas a hacer una predicación de esto diferente para que lo vean. Y se mantengan firmes en la palabra, cumplimiento de la palabra, honrando mi palabra y no saliéndose de mi palabra. Porque vengo a buscar mi pueblo. Mire esta mañana lo que pasó aquí. Vino un pastor que nos va a visitar el domingo. Con la esposa que estaba bien enferma, fue paciente mía hace 10 años. Y nos estaba buscando los teléfonos bien, no la encontraba. Vino personalmente con su esposa, sus MRI, sus estudios, la había visto Titilimundo de todo el mundo. Cuando yo veo el caso, yo le digo, Dios mío, Señor, ¿por dónde le meto mano a esto? Porque esto sí que está difícil. Y él se me queda mirando y en el momento del Espíritu Santo, dile que si cree en mí, yo la voy a sanar. Tiene 17 diagnósticos graves. Todos son quirúrgicos. Y yo la miro, lo miro a él. Se me quedan mirando y yo, bueno, estamos aquí para creerle a Dios, porque la palabra dice que si alguien está enfermo, venga sobre los ancianos pongan las manos y sean sanados. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Ah, pues está hecho. ¡Fua! Y ahí mismo la sanó. Y la señora me dice, ¿sabe una cosa? Esta mañana el Señor me dijo que el arrebatamiento viene. Y usted es de los pocos que predican eso con fuerza y con la veracidad de la palabra. Y voy a visitarlo este domingo. Van a venir. Y el Señor lo sanó. Ella creyó y recibió el milagro. Así también nosotros creemos en el arrebatamiento y recibiremos el milagro del arrebatamiento. Es lo mismo. Fíjese que son diferentes vertientes, pero una sola fe, un solo espíritu, una sola sangre. Que es una sola verdad. Entonces nosotros tenemos que estar firmes en esto. No dejarnos que la ola del mal nos arrastre a las inmundicias de este mundo. Porque eso es lo que quiere el enemigo para robar la bendición de la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Pues hasta el versículo 22, y el resto ustedes lo leen con calma, pero yo sé que se lo saben. Cuarto principio, la homosexualidad es definitivamente un espíritu de perversión, eso quedó establecido en Génesis 19. Ahora bien, la homosexualidad tiene su propio Dios. Y son dos vertientes. La primera es la carne y la autogratificación. O sea que esos dos dioses operan dentro de las personas. Son dos entidades espirituales de inmundicia, de maldad. Operan dentro de la mente de ellos. La primera es la carne. La carne, los deseos de la carne y la concupiscencia que leímos en Romanos 1 ahorita, son parte del sostén, del alimento para ellos seguir en ese pecado. ¿Por qué? Porque llegan ahí y se sostiene el pensamiento en la carne y lo que ven en la otra persona para devorarla carnalmente, porque esa devoración, ese deseo de devorar a la otra persona sexualmente es autodestructivo. ¿Por qué es autodestructivo? Todo hombre que tiene relaciones contra natura, que tiene relaciones anales, sea mujer o hembra, cualquiera, va a padecer de cáncer de próstata. Y eso ya está estudiado. Porque las bacterias que va a coger, que entran por la uretra, van a producir
una patología inflamatoria en la próstata y con la testosterona del hombre se crecen y producen cáncer de próstata. Eso ya está probado. Esos artículos tampoco ellos lo quieren publicar. Y aquí voy a JAMA, que es la Asociación Médica Americana a la cual yo pertenezco, no lo quieren publicar. Porque hay muchos que están en ese pecado. Y nosotros tenemos que denunciar esto. ¿Por qué tenemos tanto cáncer de próstata? Hazle el historial y verás. Y vas a encontrar la causa. Por eso es que hay tanto cáncer de próstata. En los años 50 no había tanto cáncer de próstata, pero de 50 para acá, chacho, eso está choreto. ¿Y por qué? Por esto que estamos hablando. Y hay hombres casados con mujer y están viviendo doble vida. Mujeres casadas con su matrimonio y están viviendo doble vida. Eso del papiloma y de las vacunas no es otra cosa que la promiscuidad sexual. Y te lo venden en anuncio. Papi, ¿tú no sabías que me tenías que poner la vacuna? Papi no lo sabía porque papi no es homosexual. ¿Me entiendes? Pero te lo pintan así. ¿Para qué? Para que los vacunen y puedan ser promiscuos. Dando cuenta hasta dónde nos está llevando el mundo. Porque la iglesia no habla de esto, pero esto hay que hablarlo. Porque nosotros tenemos la verdad. La verdad está aquí. Nosotros tenemos la verdad y tenemos que darla a conocer. El mundo no tiene la verdad. El mundo tiene la perversión, destrucción y engaño. Pero nosotros tenemos la verdad. Y hay que denunciarla. Seguimos. Ya te dije, la autogratificación. La autogratificación se refuerza con el espíritu carnal que está en la concupiscencia, que son los deseos desmesurados de la carne. Eso en autogratificación significa la sensación de bienestar al tener el contacto contra la naturaleza. La emisión de sonido en ese acto contra la naturaleza sexual produce un sonido para las personas que es autogratificante. Y eso es lo que refuerza la parte carnal para mantener el acto contra la naturaleza, porque el acto contra la naturaleza es muy doloroso y es asqueroso y es pestilente. Pero ¿qué pasa? El sonido de la autogratificación y la sensualidad táctil hace que ellos tengan deseos de esa porquería. Por lo tanto, ambas cosas que son espirituales funcionan en la carne para el propósito contra la naturaleza. ¿Lo entendieron? O lo expliqué muy enredado. Pregúntenme. Y entonces eso hace que ellos tengan el deseo de mantener unas relaciones contra lo normal, porque se encuentran gratificantes en lo que están haciendo. ¿No ven? Eso hace que ellos se mantengan en eso como un vínculo correcto cuando es totalmente incorrecto. Se refuerzan uno con otro. El culto fálico de otras generaciones con prostitutos varones es la misma cosa, que es el mismo delito contra la aberración sexual, pero es el sexo oral. Entonces, también eso es contra la naturaleza. También eso es causa de cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque hay unas bacterias, hay unas espiroquetas en la saliva que todos tenemos, que solamente pueden vivir en ese ámbito de la boca. Cuando se mudan de sitio y pasan a otro sitio debido al acto sexual oral, que es una equivocación, provoca cáncer en el hombre. ¿Por qué Dios permite esto? Porque Dios tiene que enseñar al hombre que el pecado siempre trae consecuencias. Y las consecuencias nunca estás exonerado. Aunque pidas perdón, aunque te arrepientas, el pecado siempre te va a dejar una marca. ¿Me entendió? O sea, Dios te perdona, te restaura, te restablece, pero las consecuencias de lo que hiciste las vas a arrastrar. Siempre me acuerdo de una persona que atendí hace muchos años y me dijo, aunque Dios me perdone, siempre voy a tener el cáncer. A menos que Él te lo quite, lo vas a tener. Porque eso es consecuencia de esta bacteria y de esta bacteria. Murió. Se fue salvo. Lo mejor que pudo haber ocurrido.
¿Por qué? Porque al establecer esa duda, ¿por qué Dios no me sana? A la larga solo podía arrastrar otra vez a donde salió. Y yo le dije a la esposa, pero la esposa hubo que aislarlo. Le dije, lo mejor que pudo pasar es que muriera. Explícame esto porque yo no lo entiendo. Por esto y por esto. ¿Y verdad que te decía esto? Me dice, es verdad. Tenía deseo de volver a lo mismo. Porque ¿para qué lo iba a hacer? Y lo mejor fue que se acortara su vida y se fuera salvo. ¿Ve? Porque a veces Dios permite las cosas y no la entendemos y la cuestionamos. Pero Dios siempre tiene la razón. Porque el pecado arrastra consecuencias. Y ese pecado de homosexualidad es un pecado fuerte. A menos que la persona se meta con Dios, no lo va a poder vencer. ¿Lo ven? Están calladitos, pero están aprendiendo, ¿verdad? Bien, la homosexualidad es una elección. Es una elección que ha sido causada por influencia de los padres, de los parientes, de las circunstancias, como lo podemos ver en estos 3 o 4 o 5 casos clínicos que les voy a dialogar. Rapidito. Otra vez el tiempo nos quita. El nombre es irrelevante, pero vamos a usar el nombre de Juan por aquello de decirle el nombre. Odio y rechazo hacia el padre. Esto es un caso. Tenía odio y rechazo hacia papá. ¿Qué pasó? Perdió su propia identidad. La madre era entonces la cabeza del hogar, era la que mandaba en el hogar y tomaba las decisiones. Por lo tanto, el hijo, Juan, se cría con una vida dominada por el rechazo. ¿Qué va a pasar cuando ese niño tenga relaciones con varones de más edad? Va a querer relacionarse con el de mayor edad para que le cumplan la función de papá. Y si ese es un pervertido, que usualmente esto es lo que pasa, el pervertido tiene el espíritu de homosexualismo y eso lo guía hacia la debilidad de ese niño. Y usualmente hasta lo violan desde antes. Y eso lo hace homosexual. Es el mecanismo espiritual, pero también es el mecanismo psicológico por una mala crianza de parte del padre. ¿Lo ven? No se abre la puerta espiritual por el hecho de el error en el orden de patriarcado o matriarcado. Se abre la puerta espiritual por ese error. O sea, ya se abre con ese error. Sí, al hombre no ejercer, no ejercitar el poder patriarcal correctamente y la madre tomar el lugar del padre, automáticamente el niño interpreta eso como un rechazo, porque si él es varón, Juan es varón en este caso clínico, el varón no se siente validado ni respaldado por su papá y sí por su mamá, entonces él va a buscar ¿qué? Lo que no tenía que el papá le tenía que dar en otro varón. Y ya ahí la puerta espiritual para el Se abrió. homosexualismo se abrió. Por ¿Llegue eso, ese señor o no llegue ese señor? Ya está abierta esa Ya puerta. está abierta, en un momento llegará. ¿Por qué? A menos que venga el evangelio, donde entonces sustituye a su papá por el verdadero Padre Celestial. Es como único, no cae en eso. Por eso es necesario propagarle el evangelio y pregonarlo a tiempo y destiempo, en todo momento. ¿Por qué? Porque si él sustituye a la carencia paternal de una figura correctiva de autoridad por la figura de Cristo, él no va a caer en eso porque va a vivir en el temor de Dios. Y no va a caer en eso. Pero ¿qué pasa? Que la mayor parte de estos niños los cogen pequeñitos, los padres no conocen la verdad, deja que la escuela los críe y son presas de un maestro, de uno más grande, de un vecino, de alguien que los cuida y caen. Y este es un caso típico de Juan. Vamos a decir de Gregorio otro caso típico, otro caso clínico. Sabía que su padre lo amaba, pero tenía mucho miedo. Los hermanos no lo aceptaban, continuamente lo criticaban. O sea que le hacían bullying. Encontró aceptación al tener una experiencia sexual con otro muchacho mayor que él. Ese lo aceptó, le dio cariño. Lo violó sexualmente a la edad de 14. Esto es un caso real. Aunque usted hablando son casos reales. Lo violó a la edad de 14 años. Pero tenía una queja en su vida. Se sentía siempre solo y aislado. Por lo tanto, estar solo aislado, no poder divulgar su situación a nadie, fue presa de quien lo violó y lo prostituyó. Eso es típico. Entonces son casos reales. Pero se los sintetizo así para que ustedes lo puedan ver. Cómo la conducta incorrecta de no establecer el patriarcado dentro de nuestra familia produce estas cosas. Por eso, como yo siempre le digo,
La falda de mamá no te sirve a ti, papá, pero mamá no te sirve el pantalón de papá. El hombre que no establece el patriarcado correcto puede tener hijos de esta manera. Y no importa, usted ore y ore y ore. Si usted no hace las cosas como dice la palabra, la oración es ineficaz. Porque usted habla más con los hechos que con sus oraciones. Usted habla más con sus hechos testimoniales que con lo que usted ora. Abra los ojos, pueblo. Siempre es así. Jesús hablaba y enseñaba, y después que le enseñaba en la teoría, vamos a la práctica, papá. Esto es lo que hay. Y no se salía de ahí. Porque con la boca es un mamey hacer las cosas. Vamos al testimonio en el campo afuera, a ver si es verdad que lo que aprendiste lo vas a aplicar. Y cierra las puertas. ¿Lo entendieron ahí, verdad? Bien. 5 minutitos. María. Esta muchacha fue una adoptada. Vivió una vida siempre de mucho rechazo. Eso es típico. Veía raras veces a su papá, que la veía esporádicamente para darle algún otro dinerito, pero nada más. Y era muy difícil de complacer. Vivió siempre amargada con sus padres, por lo tanto tenía un carácter de inseguridad y de miedo. Y no sentía ninguna simpatía ni valía por ella misma. ¿En qué paró esta niña? En buscar la figura de la carencia maternal en otra mujer. Caso real también. 2 de ellos lo atendimos nosotros. Este caso específicamente, ya hoy se superó, es pastora. Este caso. Es pastora. Pero vivió en el lesbianismo muchos años. Pero es una mujer que predica fuertemente contra eso. Se casó y tiene un hijo. Te oye ese testimonio, le paran los pelos. Se restauró. Está en la Florida. Todo eso lo hace Dios. 4º caso, clínico. Susana. Rechazada por los padres. Sufrió crueldad cuando era niña. Se odiaba y se rechazaba a sí misma. Odiaba a las mujeres. Esta tomó la imagen de un varón. Fíjese, escuche bien, rechazada por los padres. No tengo tiempo, yo tengo que seguir los negocios y papá, con los millones míos tú no juegues. Eso es secundario, mi hija. Coja oído. Quiere decir que toda la vida fue sufrida cruelmente. Nadie la visitaba en la escuela, cuando venían las malas notas, lo que recibía era un cantazo y un menosprecio. Llegó a sentirse tan mal que se odiaba a sí misma y se rechazaba a sí misma. ¿Cómo llegaba a nosotros? Porque se alaba los pelos, se los arrancaba. Y nadie sabía por qué era. Y padres millonarios. Se arrancaba los pelos, los vellos, todo. Las cejas, todo. Se odiaba así. Tenía coraje con ella misma. Como la identidad de la madre, que debió ser protegerla, no estaba presente, cogió entonces odio a su mamá. ¿Y qué hizo? Se convirtió en un varón. Tomó la figura espiritual de varón. ¿Para qué? Para poder castigar en su inconsciente a su mamá que no la protegió. Ese coraje le hizo ser varón. Y era machúa. ¿Se ha visto eso, verdad? Se visten como varones, hablan como varones, se tatúan como varones, levantan pesas y son varones. Pero para que tienen órganos genitales de mujer. ¿Por qué? Porque la figura femenina fue adulterada por rebelión y odio a sí misma para que en el desquite como mujer desquitar lo que la mamá no hizo y lo que el papá no hizo. Todo es rebelión. Sí, todo. Se rechazaba hasta ella misma. Conclusión. Todos ellos tenían malas relaciones con sus padres, ya eso ustedes lo vieron. Todos tenían problemas de identidad sexual desde temprana edad. No les dije las edades, pero son desde temprana edad todos. La rebelión es el elemento que los tomó hacia la homosexualidad. El rechazo es la fuerza que nos dirige a buscar la aceptación con personas de su mismo sexo.
Quiere decir que la clave, el denominador común aquí es el rechazo. El rechazo es la no aceptación de las figuras que tienen autoridad en la persona. Una persona que tiene figura de autoridad y no le da seguridad a su hijo, cría un hijo inseguro, cría un hijo débil, y cuando esa persona se casa, la mujer lo domina. Cuando él tiene que ser el patriarca, la mujer es el patriarca y es el matriarca a la misma vez. Eso hace que los hijos se sientan rechazados y carentes del amor correcto que tiene que darle un padre y una madre, y por lo tanto se manifiesta como un rechazo. Y ese rechazo abre la puerta a este tipo de acción homosexual. ¿Lo ven? El homosexual se opone a sí mismo realmente, a su propia naturaleza. Él se rechaza a sí mismo y su propia naturaleza la rechaza. ¿Por qué? Porque cree en ello unos temores destructivos. Tiene miedo a tener relaciones normales, como tiene que ser. Tiene miedo a ser rechazado y tiene miedo a ser un fracaso como persona dentro del marco social. Por eso usted ve que estas personas, cuando están en estos parámetros de homosexualismo, llegan a un sitio y son los que hablan más alto que todo el mundo. Y son los que hacen que todo el mundo los mire. Es el foco de atención donde quiera que se paran. ¿Por qué? Porque tienen una necesidad intrínseca de ser aceptados, porque toda la vida han sido rechazados. Y eso hace que ellos asuman esa conducta para ser aceptados, porque realmente se odian a sí mismos. Sí, tapan, sí, todo eso, todo es un maquillaje. Realmente no es la verdad. Pero ellos sustituyen ese sentimiento de rechazo por este modo de ser. ¿Por qué? Porque están sustituyendo lo que no tienen con una farsa, con una mentira, con un engaño. Es un mecanismo de las tinieblas. Formas de autorrechazo. Odio hacia su propio sexo. Odio hacia sí mismo y no tiene identidad propia. Por eso tiene autorrechazo. Al no tener identidad propia, ¿quién nos da la identidad propia? Cristo. Cristo nos da la identidad propia, ¿verdad? Y por lo tanto, al no tener identidad propia, se odia a sí mismo y odia el sexo natural que Dios le ha dado. La forma de rechazo hacia otro. La persona amargada busca sus propias víctimas. Esto ya en homosexuales más adultos. La persona homosexual que ya es adulta tiene en su profundidad unos sentimientos de amargura y una carencia de perdón, que lo que hace es vengarse con la otra víctima para sentir satisfacción en hacer daño. Por eso Dios lo llama abominación. Y por eso Dios lo entrega a las pasiones vergonzosas para que verdaderamente sean destruidos. Desechados. Margaret. Y los bisexuales. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo mismo. Lo que pasa es que el bisexual es más inteligente, porque el bisexual tiene la capacidad de ocultar la mentira teniendo una mujer y un varón. Entonces tiene el varón dentro del closet y la mujer de frente para la sociedad. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Buena pregunta. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí. La persona, formas de rechazo hacia otro, mire, la persona amargada busca su propia víctima, eso se lo dije. El miedo a ser rechazado se convierte en una forma de vida. Por eso estas personas, usted quizás si no tiene discernimiento de espíritu, la conoce por años y siempre lo conoce como que está normal y todo, pero nunca se casa. Nunca le hace una gracia a una mujer. Nunca sale con alguien. Nunca hace un date. Dice, Dios, pero ¿cómo es que este tipo se ve, verdad? No se ve mal, pero ¿qué es lo que pasa? Es eso. Es eso. El miedo a ser rechazado hace que se convierta en un estilo de vida donde él aparentemente aquí, pero allá hago otras cosas y lo hago tapadito. Esos son los que salen del closet. Porque hay miedo a ser rechazado. La homosexualidad es al mismo tiempo agresiva como introvertida. Y esto es importante que lo entendamos. Hay personas homosexuales que son tímidas porque prefieren callar su pecado y callar lo que están haciendo, y eso hace que se sientan cohibidos. Pero no dejan de ser el pecado.
como hay otras que son extrovertidas sobremanera para tapar el pecado. Cualquiera de las dos cosas es lo mismo. Cualquiera de las dos cosas. Cualquiera. Así que puede ser agresiva como introvertida. Y siempre, oiga esto, y esto es interesante, siempre van a tener la excusa. Y te dice, no puedo cambiar la forma como fui hecho. Eso es típico. Y ahí entonces tú le tienes que meter la genética. Mira, los científicos han probado que el varón es X y un cromosoma X con un cromosoma Y. Y han probado científicamente que un cromosoma XX es igual a femenino. Por lo tanto, las nenas tienen vulva y los varones tienen pene. Hay que explicárselo. Así de claro. Y este es el uso natural y correcto. Y le presenté las estadísticas de la medicina, que yo se lo acabo de decir. Las excusas. Tengo el mismo derecho que otros tienen para satisfacer mis necesidades. Eso se lo va a decir típico. Todo el homosexual se lo va a decir. Yo tengo derecho a hacerlo. Sí, tienes derecho a hacerlo correctamente. Te voy a decir como dice la palabra. No, porque el libro de medicina también te lo va a decir. Y eso no lo han podido cambiar y quiero a Dios que no lo cambien. Otra de las excusas. Voy a cambiar sexo por medio de una operación quirúrgica y así la sociedad me va a aceptar. Ya eliminaron eso. John Hopkins lo hacía, se dieron cuenta que eso es un fracaso y no lo están haciendo ya. Otra de las excusas. Yo puedo servir a Dios siendo homosexual. Dios me acepta tal y como soy. Otra de las mentiras. Y esa es la más común. Todos nos han llegado con esa misma excusa. Y yo soy salvo porque Juan 3:16 y por ahí para arriba. Entonces dice, ven acá. Y Dios, eso a la patata lo dice, y te lo dice una y otra vez. Dios es amor. Entonces dice, si es amor, es verdad, pero el amor tiene condiciones. ¿Cómo que tiene condiciones? Sí. Cuando tú amas a alguien y la persona te dice que no, ¿tú lo haces? No, ¿verdad? Porque tú lo amas. Pues también Dios es así. ¿Pero dónde dice eso? Pues mira aquí. Y empieza a mostrarle. Porque tú tienes que dar luz para que puedan venir. No le puedes imponer para que ellos vengan. Tú le das un poquito de maíz, un granito de maíz, sazonadito, y ellos vienen. Esa es la forma de tratar con ellos. Hasta que llegan. El ministerio al homosexual. Es importante que busquemos la raíz de la rebelión y siempre está en el historial espiritual cuando usted entra desde la niñez, adolescencia y adultez y lo va a encontrar. ¿Qué es lo primero que hay que hacer con esta persona? Hay que restaurar las relaciones rotas que hay en el hogar a través del perdón y de la corrección. Buscar una relación de sí mismo y el papel sexual en una nueva imagen que usted le tiene que crear. Por eso, esto es a nivel pastoral, pero usted tenga una idea, le estoy diciendo esto. Usted tiene que crearle una imagen correcta de un padre amoroso, recto y firme en Cristo Jesús. El pastor tiene que trabajar con esto. Tratar miedo y con el temor al rechazo que representa ese tiro de vida a la sociedad. Porque acuérdese que usted va a coger el ser humano enfermo. Por lo tanto, usted tiene que limpiarlo. ¿Y cómo lo limpia espiritual y almáticamente? Trabajando ese rechazo original que le produjo miedo a decirlo y a corregirlo. Porque muchos quieren, pero no saben cómo pueden hacerlo. Y tienen el miedo, que el miedo es paralizante y por eso no quieren corregirse. Pero usted va a trabajar con esos miedos que es motivo original del rechazo. Cuando usted trabaja con esos miedos, entonces ellos le cuentan las historias y usted se queda espantado, no cambia la cara y diga, ¿qué? No, quédese como si no pasó nada. ¿Por qué? Porque si usted presenta una cara de asombro, enmudece a la persona. Se acabó. Usted tiene que quedarse como si nada. Ajá, y cuéntame, ¿qué pasó después? Dice, rayo, lo que hizo. Usted sigue ahí como si nada. Ajá. Y tiene que tener 2 intercesores mínimos al lado. O sea, en otra oficina, por intercediendo. Con nombre y apellido de la persona. El día que usted va a tratar esto. Nosotros usamos la escuela de Neil Anderson para estas cosas. Y no falla. No falla. Quinto procedimiento, renovación de la mente. Enseñarles lo que es el pecado, porque esa es la esencia por la cual ellos se van a convertir a Cristo. Cuando usted enseña lo que es el pecado,
Ellos se arrepienten completamente y eso es lo que ellos van a usar de base para mantenerse libres. No hay de otra. Si usted no le enseña lo que es el pecado, ellos pueden volver a caer. El pecado va a ser y rellenar el miedo que las tinieblas le metió. Ellos lo van entonces a tener como se tiene que llamar, que es temor al Señor. El mundo le mete miedo y por eso se quedan callados en el pecado. Pero usted le va a enseñar lo que es temor a Dios para que ellos se puedan reforzar en la conducta correcta. El temor a Dios. Principio de temor a Dios, principio de toda bendición y salvación. Temor al Señor. Y cambiar el estilo de vida. El estilo de vida usted tiene que hacer claro. Las pantallitas, las cositas que tienen, los corazoncitos. Algunos tienen tatuajes que hago. Yo me quemaba. Me ponía anestesia y se los quemaba. Las orejas, horadaras, todas esas cosas. Yo se los quemaba. Y le voy a decir por qué. Es importante que tiene que cambiar. Porque si ellos tienen algo que les recuerde el pasado y se lo tatúan con nombre y todo, porque ellos se tatúan todas esas cosas con los nombres y todo. Y eso es causa, la palabra dice, mejor es entrar al cielo sin esa mano que perder la salvación. Y usted como médico, bueno, yo como médico tengo que borrárselo. Entonces la pastora me decía, pero tú estás mutilando la piel. Y yo le digo, la palabra dice que si es necesario cortar una extremidad por traer la salvación, tú se la cortes. Así que me va de mutilación. Ya él es de Cristo, ya es propiedad del Señor. Y eso es causa de su perdición porque le trae recuerdos y no puede bregar con ese recuerdo. Elimínalo. Elimínalo. No hay ningún pecado en eso. ¿Estamos claros, pueblo? Bueno, nosotros lo hacíamos. Pero eso es importante que usted le tenga que contestar al pastor. ¿Pero por qué tú le estás haciendo eso? Por esto. Y está justificado que se le haga porque si eso es causa de que no puede desprenderse ese amor porque ve el nombre de él o de ella o lo que sea. Se pintan muslos. Eso, mire, hacen tantas cosas que usted no puede ni imaginar. Pero se lo recuerda eso. Y si eso lo vincula a ese pasado, lo puede soltar y siente que su cuerpo, y como ellos te dicen, es que eso me ala. Fíjate cómo te dicen, eso me ala. Yo tengo una necesidad, a las 3 de la mañana eso me despierta y me ala. Ah, pues no te preocupes, vamos a quitártelo. Lo quemo. Ahora te vas a acordar que te lo borró Cristo. Porque si no te borras eso de ahí, a lo mejor tu nombre es quitado de la vida. Y si te quitan tu nombre del libro de la vida, parece un chiste, pero el que pasan por esto es serio. Si te quitan tu nombre del libro de la vida, te vas a acordar que está inscrito porque está borrado el de fulanito. Ah, está bueno, vamos para encima. Así te hablan ellos, vamos para encima. Dale. Y hay que hacerlo. Todavía tengo la máquina para pasar. Lo hacemos. Mire, esto es importante y con esto cerramos, que le cogieron un par de minutitos más. Algunas personas se vuelven homosexuales por circunstancias posteriores en su vida, como la prisión, que los hace homosexuales, a veces en el servicio militar y las experiencias bisexuales. Estas personas tendrán las raíces profundas que sienten como cuando el problema ha tenido lugar en edades tempranas durante la niñez. Ahora bien, y con esto cerramos. Cuando la gente está en extrema ansiedad por circunstancias de guerra, por circunstancias que atemorizan o que le pueden quitar la vida, cuando no está vínculo paternal cimentado correctamente, recurren a tener relaciones sexuales incorrectas. Y ahí es donde usted ve adultos que nunca dieron señal de ser homosexuales se convierten en homosexuales. ¿Por qué es? Y con esto lo dejo para que tengan el conocimiento. Porque no tenían la figura paternal correcta. Y al no tenerla correcta, la suelen sustituir. Y usted ve que hay gente que han tenido hogares, han tenido hijos, y de momento se convierten en homosexuales, y no importa que tengan hijos, es homosexual. ¿Por qué? Porque no tenían la figura paternal correcta y su identidad no estaba cimentada en los fundamentos de la verdad. Esa es la causa. Y hay muchos de esos. Y los hijos le van a hacer igual porque no puede darle lo que no tiene. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos corrección nosotros mismos, ayudemos a otros a hacer la corrección y para que podamos criar nuestros hijos y nuestros futuros nietos correctamente. Por eso estamos aquí hoy. Y ayudar a la gente. Amén. Pregunta. Ah, Jenny. ¿Siempre es homosexual? Pero va a ser amanerada. O sea, Si no se corrige, ¿me puedes Buena definir pregunta. bien la palabra amanerado? lo que nosotros llamamos que es un afeminado, es un varón con características femeninas. Pero también puede aparecer
una nena con características masculinas, que es otro tipo de afeminidad, que este es masculinidad, que es masculinizante, o sea, el primero de varón es hacia una mujer y el segundo ejemplo es de hembra hacia un varón, que es masculinizante. Ambos son características que comienzan para abrir la puerta a la actividad demoníaca de la homosexualidad. Por eso es importante, buena pregunta, que cuando usted tenga un hijo chiquito que se pone el zapato de la mamá, inmediatamente lo corrija. Y yo creo todavía que un fuego suave es una corrección buenísima. Yo creo en eso. Y le voy a explicar por qué lo creo. Le voy a explicar. Sí. Ah, que el psicólogo te dice que no. Mire, hermano. Yo le digo a usted una cosa, que si usted corrige a un hijo a tiempo en ese acto equivocado, él jamás nunca se va a olvidar de esa corrección, porque va a ser automático en favor de su conducta correcta. Y yo creo en eso. Por eso yo creo un fuertecito a tiempo endereza el palo. Siempre. Porque usted va a producir un trauma psicosomático en una corrección permanente. Y si un trauma psicosomático rinde frutos de justicia y de paz, hágalo. No es que usted le va a caer a palo y le va a hacer lo que estoy diciendo. Es un fuetacito a tiempo de corrección. Porque si el nene tiene 5 años, con un chipito que le dé suficiente. No es que tiene que caerle a palo y matarlo. No. Pero esa corrección va a causar un trauma psicológico que lo va a marcar en una corrección permanente. No, yo no juego más con los zapatos. No. Y eso es suficiente. Y toda la vida esa persona se va a acordar de la corrección. Y va a rendir frutos apacibles de justicia para su propia bendición. Tanto la nena como el varón. Ahora, si usted ve algo que está afeminado, corríjalo, por favor. Y si algo de una nena es masculinizante, corríjala también. Es necesario. No diga, ay, que yo también era así. ¿Cómo va a ser así? Pues también estaba mal. Bueno, nosotros bregamos mucho con esto, muchos años atrás. Y cada caso hay que verlo. Si alguien quiere hacer una concentración para tratar estas cosas, me llama, yo con mucho gusto lo oriento, sea útil, porque esto es necesario. Todo pastor tiene que dominar esta materia. Parte de la responsabilidad del pastor. Hay que hacerlo. Si usted tiene llamado pastoral, usted tiene que meterse con esto y hay que estudiarlo. Porque esto no es psicología, hermano. Yo no creo en la psicología para esto. Yo creo la Biblia. Y como lo estoy tratando, nosotros usamos la escuela teológica de Neil Anderson. Ese es el que nos instruyó a nosotros. Y esto funciona. Funciona, garantizado. Porque es la Biblia no se equivoca. Bueno, para la próxima clase tenemos cómo mantener la liberación. Es una clase interesante. Traiga su Biblia, a ver muchos versículos bíblicos para que usted pueda mantener la liberación en Cristo.